alegrar la viuda, el huérfano, el extranjero. Quiere decir que todos estaban invitados para poder alegrarse, y sin duda lo hemos hecho en esta tarde. Ahorita vamos a ver una historia que vemos que corría el año 1004 antes de la era común. Sucedían momentos bonitos para el pueblo de Israel, y sin duda a un hombre llamado Salomón, que en su momento fue rey, le tocó celebrar esta fiesta. Después de que el pueblo tuvo un tabernáculo móvil, con el tiempo tuvieron la oportunidad de tener un lugar de reunión fijo ya, y precisamente a Salomón le tocó el privilegio, la dicha de haber construido este majestuoso estructura, templo, y haber celebrado una fiesta tan bonita como la de hoy. Sin duda también fue muy, muy privilegiado para este varón. Imagínense, desde cuando Dios dio estos estatutos, la ordenanza de las fiestas, creemos que son un promedio de 3.500 años, desde cuando Dios le dijo a Moisés que les enseñara. ¿Por qué quería Dios que el pueblo de Israel aprendiera a hacer las fiestas? Bueno, porque sin duda iba a pasar el tiempo, y por lo regular al ser humano se le olvida. Imagínense a nosotros, pero de repente le dicen a uno algo: quiero que hagas esto, y a veces lo hace, pero a veces no lo hace. ¿Y por qué? Porque se le olvida al ser humano. Y entonces Dios dice, para que lo sepan la generación venidera. Quiere decir que quedó en el registro bíblico, para que así con el tiempo al ser humano no se le olvidara. Y ya escrito, pues no es tan fácil que se le olvide, aunque a veces el pueblo tendía a hacer lo contrario. Pero en esta tarde entonces vamos a ver cómo Dios le habla al pueblo de Israel para que llevara a cabo esta ordenanza. Vamos a ver un pasaje de escena. ¿Qué les parece? Díganme que sí o no. Pueden decir también, no, mejor ya termine ya, ¿verdad? Porque tiene derecho también de... Muy bien. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16. El verso 13 y 14. Vean sus Biblias, por favor. Dice así, yo lo voy a leer, pero quiero que ustedes también lo tengan ahí para que podamos contactar lo que estamos leyendo. Porque este es un aprendizaje muy bonito, porque muchas veces el ser humano, por lo menos nosotros, cuando empezamos a tener un conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces no lo entendíamos. Y todo esto se aprende a través de repetición, porque creo que hay hasta un pasaje en sí. Estas palabras se las vas a repetir a tus hijos, cuando te levantas, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Es que el aprendizaje es así, por repetición. Y hoy estamos repitiendo lo que en una ocasión Dios le dijo a Moisés. Dice así, el verso 13. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días. Cuando hubieres hecho la cosecha,
de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero, y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Por eso, entonces, en este día o en esta fiesta, invitamos a todos los que están a nuestro alcance. Hoy traigo unos hermanos que vienen desde Kentucky. Ellos, les dijeron, vamos a ir a una fiesta. Y dijeron, pues vamos. Imagínense, ellos manejaron más de 4 horas para llegar hasta aquí al estado de Indiana. Y a mí me alegra que haya personas de buena voluntad que quieran buscar a Dios. Imagínense, yo vengo apenas de 1 hora del norte de Indiana, de Indianápolis. Y quizás ustedes manejaron menos, yo 1 hora, los hermanitos manejaron 4 horas, bueno, no llegaron hoy, ya tienen días aquí parqueados, pero dicen que hicieron esfuerzos por venir hasta aquí a celebrar esta fiesta. Y aquí aplica, dice, te vas a alegrar en tus solemnidades tú, tu hijo, tu hija y tu siervo y tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Entonces quiere decir que Dios invita a todos. Y claro, el que ya tiene el conocimiento de la enseñanza, es por eso que nos atrevemos a invitar, ¿verdad? Vamos, ¿por qué queremos que vengan? Porque queremos que aprendan, que sepan que Dios, hace muchos años estamos diciendo que un promedio de 3,500 años es cuando Dios dio la ordenanza de estas festividades. ¿A quién se las dio? Se las dio al pueblo de Israel, porque creemos que es el pueblo privilegiado. Pero ahora nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque si no somos del pueblo de Israel. Porque también hemos comprendido la voluntad de nuestro Dios. Y aquí está diciendo que hasta el extranjero que estuviera entre tus poblaciones. Pero, bueno, ¿nosotros somos extranjeros o qué somos? Bueno, ahora dice Pablo que cuando el ser humano llega al conocimiento, ya no es extranjero. O sea, ya no es extraño. Para nosotros ya no es extraño, que tal vez para algunos sí podemos pensar. Porque al mirar esto, si bien por primera vez, segunda vez, dirán, ¿y esto qué significa? ¿Esto por qué lo hacen así? Nunca había visto tal cosa. Y tal vez tenga razón de que pasen preguntas semejantes. ¿Por qué? Porque no estamos con ese conocimiento, pero quizá muchos de los que estamos aquí sí tenemos bien definido en nuestra mente que cómo se llama esta fiesta, ya no lo explicaron, ahorita la podemos volver a ver, cómo se debía de hacer. Bueno, todo ello entonces hay explicación a través de la Biblia y vemos entonces que nuestro Dios quería que los hombres supieran. Vamos a otro pasaje, Levítico 23. Porque aquí lo interesante y lo hermoso es que la Biblia nos ayude a comprender. Levítico 23. Verso 39, voy a leer, por favor, síganme con su vista. La Biblia dice que bienaventurado el que lee y el que oye. Y a veces puedo también pensar, hay
señores o señoras o hermanos o hermanas que no les tocó la oportunidad de aprender a leer. Por lo menos yo conozco personas que no saben leer y se entiende. Pero nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, sí sabemos leer. Me atrevo a decir así. Y si hay alguien que no lo sabe, pues también digo, pues disculpe, de verdad, me puedo equivocar. Quizá alguien no sepa leer, pero yo casi me atrevo a pensar que todos los que estamos aquí, aunque sea poquito, pero sí podemos leer. Y por lo tanto la palabra de Dios se aplica y dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Si alguien no supiera leer, pues me disculpo, ¿verdad? Pero puedo entender también que todos los que estamos aquí, sí podemos escuchar. Porque luego se detecta, ¿verdad?, cuando es un sordo mudo. Ajá, nomás así señas y se ríe. Y eso significa que ese no puede hablar. O sea, porque yo he tratado con personas así, sordo mudo, y entonces luego los detecto que ese no puede hablar. Pero aquí yo puedo, casi estoy seguro, el 100%, que todos los que estamos aquí, sí podemos oír bien. Y la palabra de Dios sí aplica con nosotros. Bienaventurado el que lee y el que oye. Y en eso me alegra. Pero ahora vamos a ver Levítico 23. El verso 39 dice así. Pero los 15 del mes séptimo, cuando hubiese llegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, y ramos de árbol espeso, y ramas de árbol espeso, y sauces de los arroyos, y yo os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y haré la fiesta a Jehová por 7 días. Cada un año será estatuto perpetuo. Por vuestras edades, en el mes séptimo, la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Y aquí viene lo interesante, el verso 43. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí está el resultado, aquí está la respuesta. ¿Por qué quería Dios que el pueblo, a través de los tiempos, tenían que celebrar esta fiesta? Para que supieran los descendientes, es decir, las otras generaciones. Imagínense ahorita lo que nosotros estamos haciendo como adultos, porque hemos llegado a esta comprensión, le estamos transmitiendo esta enseñanza a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Cuál es la idea de que ellos aprendan? De que cuando nosotros ya no estemos sobre esta tierra, que ellos puedan seguir esta enseñanza. ¿Por qué? Porque así ordenó Dios. Hace poco estuvimos en Columbus, Ohio, y un predicador ahí estaba platicando que hoy en día, por ejemplo, hoy en día hay muchas fiestas en el ámbito, ¿verdad? Y, por ejemplo, el día del maestro, el día del niño, el día de la mamá, del papá. Y dice que hoy en día ya están pensando también poner el día del abuelito, porque ya casi todos los días están ocupados. Pero como que al abuelito todavía no le han sacado el día, pero ya están pensando, si hay mentes que están trabajando, que también el abuelito debe de tener un día especial. Y eso, ¿perdón? ¿Y cuándo ya se pues para ver si ya calificamos? Bueno, entonces ya pasó por aquí. Sí, a mis hijos siempre les dicen que estudien a su abuelito, pero lleguen a la escuela porque van a festejar. ¿Aquí? Bueno, para que vean que no es nomás el rumor, que es el que ya están trabajando para llevar a cabo. Bueno, todo eso, ¿qué queremos decir? Pues si los hombres inventan, porque eso es un invento, ¿verdad? Porque no existía, por ejemplo,
nosotros los que hemos caminado un poquito de tiempo en la vida, no habíamos escuchado algo así, de papá y de mamá y que de maestros y de niños, sí lo escuchamos. Pero esto del abuelito pues, es algo que está de novedad, que está saliendo. Y lo que queremos decir es que eso se lo está inventando el ser humano. Pero esto que estamos encontrando escrito, esto fue dado por nuestro Dios. Eso es lo interesante que queremos que quede en la mente. Y que veamos entonces que nuestro Dios le dijo a su pueblo que tenía que llevar a cabo, y cuál era la razón, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, llega un momento del cual Dios los saca de Egipto. Y al sacarlos, cuando van por el desierto, no tenían un lugar fijo, porque se van moviendo de un lugar a otro, y al hacer esto, pues no tienen, como hoy en día, por ejemplo, si le pregunto a que uno de mis hermanos, hermano, ¿dónde vive? Y me va a dar su dirección. Vivo en la rural, un ejemplo. Vivo por la Colorado, por la calle Colorado, o por la Tibro, ok. Esa no me acordaba. Pero entonces, ya tienen, no, ya tengo años viviendo ahí, pues, podrían decir, ¿verdad? Pero ellos no, ellos se movían de un lugar a otro. Y cuando dice la Biblia, vamos a ver a eso, nomás para un pequeño recordatorio de cómo era la vida de este pueblo. Es Éxodo, déjenme ver si es el capítulo 39, donde dice que había una nube que cubría el tabernáculo, y cuando esta nube se levantaba, el pueblo empezaba a caminar. Déjenme ver si es el 39 o el 40, pero estamos aquí cerquita de Éxodo. Capítulo 40. Dice el verso 36, dice así: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Jehová, de todas sus jornadas. ¿Qué quiere decir? Que no había una nube que cubría el tabernáculo, y si la nube se detenía, órale, a armar su cabaña o su casa, porque cabañas al final, una cabaña es una casa provisional, una casa móvil. Y si la nube se alzaba, tenían que empezar a desarmar y nos vamos, porque la nube se está moviendo y eso es una señal que tenían que irse de ese lugar. Y es por eso que vemos al pueblo de Israel en la travesía por 40 años, andando de un lugar para otro. Pero ahora, mis hermanos, vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 12. Son unos pasajes en los cuales quiero que reflexionemos, pero ahorita vamos a ver también entonces lo grandioso que le tocó a un varón. Deuteronomio capítulo 12,
verso 10, dice así: Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová, vuestro Dios, os hace heredar. Y os dará reposo de de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y en el lugar que Jehová, vuestro Dios, eligiere, para hacer habitar en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo selecto de vuestros votos, que hubieres prometido a Jehová. El verso 12: Y yo os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestras hijas, y vuestras hijas, y vuestros siervos, y vuestras siervas, y el levita que estuviere en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Hasta aquí entonces vemos cómo le está indicando que se tenía que alegrar en el lugar que él escogiera. Cuando llega, bueno, sin duda, mientras anduvieron por el desierto, aún llegan allá y tenían un lugar móvil, pero llega un momento en el cual Salomón tiene la idea. Primero David quería construir un templo, pero le tocó el privilegio a Salomón. Incluso a David le dijeron: tú no lo vas a hacer, pero tu hijo sí. Y Salomón era hijo de David. David era el rey, y a la muerte de David, pues Salomón tomó el reinado. Y entonces vamos a ver lo que dice el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, imagínense un rey con toda esta categoría, podemos decir así, festejando una fiesta con toda esta magnitud. Desde el verso 1 dice: entonces juntó Salomón a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Taní, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaban el arca de Jehová al tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey y toda la congregación de Israel, que a él se habían juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente, ya estaba terminado el templo y ahora Salomón estaba dedicándolo. ¿Qué quiere decir? Estaba contento con todo el pueblo, porque por fin todo aquello que él en algún momento inicia, ahora se había dado ya en su momento. Pero ahora hay algo más todavía. De hecho, en el verso 22 es cuando él ya agradece a Dios por esta oportunidad. Dice: y puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel
y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre. Lo que le dijístelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido. ¿Cómo aparece este día? Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón de ti, delante de ti, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de ti como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifícase tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Bueno, hasta aquí vemos que David está agradeciendo a Dios y le está pidiendo que cumpla todo aquello que había hablado, pero vemos que precisamente en este mismo capítulo se da un evento más. ¿Por qué? Porque precisamente él le toca festejar esta fiesta de que hoy en día estamos celebrando. Primero, los primeros 7 días es por la dedicación, pero después dice el verso 29, fíjense cómo él sigue agradeciendo, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. También tú oirás en el lugar de tu tabernáculo desde los cielos, que oigas y perdones. Fíjense, lo que él está haciendo, está agradeciendo, pero al mismo tiempo quería que en ese lugar su nombre se invocara, y que cuando el pueblo orara desde ese lugar, que Dios escuchara desde los cielos. Y sin duda, ese lugar estuvo por mucho tiempo. Después, claro, fue destruido, fue reconstruido, pero después vamos a ver cómo después de que él ora a Dios y pide que haga favores al pueblo de Israel, que los vea con su misericordia, sin duda también vamos a ver lo grandioso que él le toca un momento exclusivo, especial, podemos decir. Dice el verso 56, ahora vamos al verso 56. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y el pueblo en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz: bendito sea Jehová,
que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo el que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés, su siervo, ha faltado. Sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres, y que estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto nuestro corazón con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Este hombre, por lo que veo, era un hombre dedicado a oración. Más bien dice que lo hizo de rodillas y extendiendo sus manos hacia el cielo. Tenía un amor tan hermoso. Su padre no era muy diferente. Su padre era también un hombre en el cual dice que halló gracia delante de Dios, David, y ahora él estaba como rey, Salomón. El caso es que él, sin duda, tenía una alegría enorme de haber podido llevar a cabo una obra majestuosa, y ahora él, incluso, él fue el que le pidió a Dios que le diera sabiduría para poder gobernar a este pueblo, y ahora que está delante de este pueblo, está trabajando con él. Imagínense haber logrado una construcción de esta magnitud. No era para menos. Vemos que hace una oración extensa en el cual le agradece, le pide que vea por el bien de su pueblo, y ahora también le dice al pueblo pues que sea perfecto su corazón. Les invitaba a sus compatriotas a que pudieran ser fieles a Dios. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Dice el verso 64: en aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieron en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. Y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel una gran congregación. Quiere decir que había mucha gente, y no era para menos, hermanos, por esta fiesta. Pues imagínense, aquí por supuesto ya está celebrando la fiesta de las cabañas. Por eso ya en el verso 66 dice: y el octavo día despidió al pueblo, y él, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel.
Quiere decir que habían pasado 7 días más un octavo, lo que hoy en día estamos celebrando. Empezamos el día martes, es el primer día, que ya ven que lo recibimos el día lunes. Y nos pasamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y el otro martes que viene será el octavo día. Bueno, ¿y pero por qué? Bueno, porque Dios dijo, me va a celebrar una fiesta por 7 días. Y nosotros, ¿por qué? Bueno, porque nosotros creemos que esos 7 días representan las 7 épocas de la iglesia que va atravesando sobre la tierra desde que vino Cristo hasta que vuelva. Alguien me preguntaba hace poco, bueno, ¿y el octavo día? El octavo día representa el reino de Jesucristo cuando esté aquí en la tierra, porque creemos que cuando vuelva el Señor Jesús, les voy a dar un pasaje, Daniel capítulo 2, vamos a ver. Busquen Daniel capítulo 2 y el verso 44. ¿Y me lo leen, por favor? 2:44. Dice así. ¿Qué dice? Dice, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Gracias. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que no se corromperá. ¿Y quién es ese reino? Porque todos los reinos que han estado sobre la tierra siempre se han corrompido. ¿Qué quiere decir? No han podido permanecer. Dios promete un reino de paz, pero mientras no vuelva a Cristo, ese reino no se puede dar. Hoy en día los gobernantes de la tierra, es cierto que trabajan, luchan por traer bienestar a su población, pero no han podido implementar la paz que promete Dios que traerá a la tierra. Por eso cuando dice Daniel, y en los días de estos reyes levantará Dios del cielo un reino que no se corromperá. Quiere decir que este reino cuando se establezca no va a ser transitorio, o sea, no va a venir otro más fuerte y va a dominar y va a establecer. No. Al venir el Señor Jesús establecerá su reino sobre la tierra, y este reino creemos que será un reino de paz, el que tanto anhela el ser humano. El ser humano siempre desea tener paz y tener todas las cosas y vivir. Yo creo que por muy mal que nos vaya en esta tierra, nadie quisiera irse de esta tierra. Pero no podemos permanecer, no podemos quedarnos, porque la misma palabra nos enseña cómo es la vida del ser humano mientras vamos de paso en esta tierra. Pero entonces ahora, para nosotros que vivimos, ¿cuál es la esperanza? Bueno, precisamente de que Cristo va a volver y se va a dar un pasaje. San Juan capítulo 5, para que así podamos comprender que las promesas de Dios son especiales, son verdaderas. Dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, ¿qué va a pasar? Vivirán. Esas son las promesas de Dios, que el hombre pueda vivir y para siempre. Solamente que ahorita la primera barrera que encontramos es la duda. El ser humano tiende a dudar. ¿Qué pasa en la mente? ¿Será cierto? ¿Y qué tal si no? Y es por eso que el hombre se entretiene, porque no le alcanza a creer a Dios. Pero aquí
la idea es que nosotros podamos ver que así como estos hombres en su momento les toca vivir, disfrutan, hacen la voluntad de Dios, y todos estos hombres se fueron con esa esperanza de que ese Dios va a pagar. Pero ¿dónde dice? Vamos a ver, les voy a dar también el pasaje. Este sin duda tiene que estar en Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos. O la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, y quiero pensar que es el capítulo 11. Y el pasaje que estamos verificando, sí, es el capítulo 11. Dice el verso 39 y 40, dice así: y todos estos aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Como quien, bueno, desde los primeros pobladores. Según la Biblia, dice que los primeros pobladores fue Adán, Eva, sus hijos. Por ejemplo, la Biblia registra los primeros pobladores, el primero que murió en la tierra. ¿Quién fue el primer ser humano que murió? Abel, ¿verdad? Dice, la Biblia da razón del primero que muere, pero la Biblia ya no nos dice quién es el último. Y quiere decir que esa historia se escribirá en el futuro. Ahorita la historia se escribió del primero que murió. Y fíjense que esas cosas, como que a nadie de los que estamos aquí, que los que estamos adultos, ya no nos asusta. O sea, eso es factible de poderlo creer. Por ejemplo, si nos preguntamos, oye, ¿será cierto que la muerte existe? Y los que estamos aquí somos adultos, decimos, claro que sí. Sí, se muere la gente, ¿cómo no? ¿Y cómo podemos creer que en realidad la gente se muere? O sea, eso no lo ignoramos. Porque hemos visto a nuestros antepasados, quizá padres, tíos, abuelos, primos, pues hemos visto que estuvieron entre nosotros y ya no están. Y eso dice que la mente ya está bien definido y ya no nos cuesta. Pero ahora, fíjense, si hablamos de que Dios tiene promesas de que el hombre puede llegar a vivir, es ahí donde encontramos la barrera de la muerte. Casi nadie duda ya. Dice, sí, eso es verdad. Dice, ¿cómo no? Yo tenía mi papá, mi mamá ya no están, mi abuelito tampoco ya no está, mis tíos, unos de ellos ya se fueron. ¿Y por qué piensan o por qué se alcanza a creer? Porque ya murió. Por eso aquel hombre decía, yo, si no veo, no creo. Por lo general, el ser humano tiene primero como que quiere ver para poder creer. Y como la muerte sí es bien factible, incluso la muerte no espera solamente al viejo, sino, pues dice, hay personas que se han ido antes de salir del vientre de la mamá. Se muere. Hay veces que saliendo se muere, hay veces que apenas unos días de nacido muere, hay otros que tienen meses y muere, hay otros que tienen años y muere. Entonces, y eso ya no nos asusta a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos un pasaje. Está creo que en Hebreos capítulo 1, verso 27. A ver, vean. El pasaje tiene que decir así. Está establecido, como está escrito, está establecido a los hombres que mueran una vez y después. A ver, vean pues. ¿Así dice? Lean pues. ¿Qué dice? Dice así, y de la manera que está establecido a los hombres
que mueran una vez y después el juicio. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ya eso ya no nos asusta porque ya Dios mismo nos dice que está establecido, que así está escrito que un día el hombre muera una vez. Pero entonces ahora lo que estamos aprendiendo es cómo Dios nos ha venido enseñando cómo hacer las cosas. Así como nos enseña que podemos vivir y que podemos morir, ahora nos enseña que mientras vamos de paso en esta tierra, por eso quiere Dios que su pueblo, que el ser humano, se pueda alegrar. Por eso le dio estas festividades en las cuales, en estas festividades, por ejemplo, cuando dice, vas a traer ramos de todo árbol espeso, con fruto. ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos de todo esto? Quiere Dios que aprendamos su amor tan hermoso que tiene con todo el género humano. Incluso no nomás el ser humano se beneficia de ese amor. Imagínense que Él dijera que ya no llueva más sobre la tierra. Sería un caos. Pero hasta el día de hoy, con todo esto, quiere que el hombre recuerde y mire que su amor y que su misericordia no ha terminado con el ser humano, sino que quiere que visualicemos que Él sigue regando la tierra. La tierra es una fábrica, la sigue regando, y mientras Él la siga regando, entonces todo eso es el poder de Dios que ha hecho que la tierra, al absorber el agua, la tierra siga produciendo. Y si la tierra sigue produciendo, entonces la existencia del ser humano es posible. Pero imagínense que la tierra ya no produjera. Habría hambre. Y el ser humano tendería a desaparecer de la tierra. Han venido, de verdad que yo digo que nos ha tocado vivir momentos hermosos. Hermosos porque hemos disfrutado, yo creo que mucho, y mayormente estando en esta nación, ustedes se dan cuenta, tiene tratados con muchos países, y eso hace que traiga alimento para su población de muchas partes del mundo. ¿Y que, cuál es el deseo? ¿Cuál es el interés? Bueno, pues de que su población viva, y viva bien. Imagínense. ¿Por qué creen que muchos de nosotros venimos de lejos? Unos venimos de México, otros venimos de Centroamérica, del sur. ¿Por qué nos venimos? Bueno, porque nos decían, ¿verdad? Avanzamos allá, decían, allá en Estados Unidos hay mucho trabajo. Y decíamos, si hay trabajo, entonces quiere decir que podremos comprar cosas también. Y eso nos hizo pensar que debíamos de venir. Y muchos de nosotros hasta arriesgamos la vida. No todos, ¿verdad? Porque hay quienes han llegado aquí con mucha facilidad. Pero ahora mayormente nuestros hijos que han nacido aquí, pues casi ni comprenden eso que nosotros decimos. Pero nosotros adultos que sí tuvimos que pasar cosas semejantes, sí podemos pensar entonces que en realidad Dios sí nos ha bendecido aquí, nos ha ido bien. Porque sí, al llegar aquí ya encontramos el trabajo, encontramos el carro, encontramos la casa, y ahora vemos cómo también, pues, no hace falta nada, nomás necesita usted tener, pues, los medios, va a la tienda y compra lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque sí la hay. Pero imagínense que no hubiera, aunque tuviera dinero y que no hubiera, sería más complicado. Pero hoy, hermanos, lo que estamos aprendiendo es que les explicaba por qué Dios quiere que el hombre recuerde y que haga esto, que celebre esto. ¿Por qué Dios dejó escrito que debíamos de celebrar? Porque quería que el ser humano no se olvidara de su amor tan hermoso que tiene para todos. Incluso ahí en San Mateo dice que Dios hace que el sol salga, y ha sido así. Y eso es donde comprendemos que en realidad Dios sí es bueno.
muy bueno. Usted le sirva o no le sirva, lo oiga o no lo oiga, su esencia es el amor hacia toda la raza humana. Y no nomás nosotros nos beneficiamos, se benefician los animales, los insectos, todo ser viviente se beneficia de ese amor tan hermoso que tiene. Por eso Cristo decía, mira las aves, dice, que no siembran ni ciegan, y Dios las mantiene. ¿Acaso tú no eres mejor que las aves? Sin duda que sí, porque fíjense, nosotros, ser humanos, somos muy especiales. Tenemos un razonamiento bien hermoso, y los animales no. Entonces, por eso es que Él siempre trata con el ser humano. Y ahora el ser humano lo puso como un mayordomo en esta tierra para que el hombre pueda echar mano de toda la creación. Imagínense, cuando nosotros llegamos a esta tierra, todo lo encontramos ya tal y como está, hermoso, una fábrica grande produciendo para que usted no le faltara el pan, no le faltara la leche, y usted pudiera desarrollarse de una manera hermosa. Entonces, hermanos, en esta tabla lo que estamos viendo es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos, y Él no quiere que el ser humano viva triste. Por eso dice, te vas a alegrar tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, la viuda, el huérfano y el extranjero. Imagínense, si nosotros no aprendemos esto, pues por eso es que nos vamos de camino, y a veces el hombre se frustra, entra en muchos problemas. Pero cuando usted empieza a tener conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios es un bálsamo, lo ayuda incluso para poder vivir en este mundo. Y el día que nos vayamos con un sabor a bendición, de que estuvimos en esta tierra, aprendimos de Él, hicimos las cosas que a Él le agradan, y sin duda nos iremos muy contentos también. Vamos a ir terminando, ¿qué les parece? Bueno, entonces, lo que quiero que veamos es que como nuestro Dios, dice ahí en Isaías capítulo 11, precisamente les hablaba que Dios llegará en un momento en el cual traerá un reino de paz. Dice Isaías en el capítulo 11, dice el verso 1 en adelante, se abre con su vista, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Jehová. Y hará de entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito. Se acostarán el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa posarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Hoy en día esto no se puede dar, como que la osa y el buey estén juntos, no. Que el niño y animales salvajes, no se puede. ¿Por qué? Porque hay una enemistad
tiene una fiereza hoy en día y eso no puede ser posible. Pero entonces todo esto, ¿a dónde lo atribuimos? Nosotros creemos que esto se va a poder dar solamente en el reino de Jesús. Por eso dice que va a haber un ser el cual va a tener el Espíritu de Dios que regirá a todas las gentes. Es decir, que todos estos gobiernos que hoy en día existen pasarán a la historia, porque Él va a ser el que va a reinar, a gobernar sobre toda la tierra. Entonces, sin duda, mis hermanos, va a ser un momento especial, un momento en el cual, pues, estamos invitados, porque esa es la finalidad, que todo el ser humano pueda escuchar ahora, y por eso ponemos un pasaje: el que oyere la voz del Hijo de Dios podrá vivir. Y dice que habrá pasado de muerte a vida. Hermanos, eso es grandioso. Y ahora está nomás que nosotros podamos procesar esta información en nuestra mente y que lo podamos creer, porque eso es lo complicado que a veces nos pasa a nosotros. Pero yo espero que Dios nos ayude para que podamos procesar esta información y que cuando llegue ese momento nosotros también podamos estar ahí, que podamos oír la voz del Hijo de Dios. ¿Les parecería bien? Sí. Pónganse de tiempo ahí, mis hermanos. Y voy a ceder este lugar a mi hermano superintendente y espero que lo poco mucho que hemos hablado nos ayude, hermanos, a comprender cómo Dios dio su palabra y también cómo hombres poderosos en su momento pues lo llevaron a cabo y no se avergonzaron y dijeron: ¿cómo y por qué? Lo hicieron con gusto y con esa satisfacción, sin duda, también terminaron sus días. Como hoy en día nosotros nos toca vivir en este momento, digo, pues bendito sea Dios, ¿verdad?, que nos ha dado la oportunidad de haber aprendido y de poder llevar a cabo su voluntad, porque hoy, al estar aquí, estamos haciendo la voluntad de Dios y no la de nosotros, si no, estuviéramos quizás en otro lugar. Pero ahorita estamos haciendo la voluntad de Dios y por ello yo deseo que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.